Madrugada en Caracas. El silencio de la ciudad se rompe con un rugido que no viene del cielo, sino de más allá del horizonte. A cientos de kilómetros mar adentro, los portaaviones estadounidenses abren sus fauces y lanzan decenas de cazas. F-A-18, F-35, drones invisibles al radar. Una tormenta metálica que viaja directo hacia un país que duerme sin imaginar lo que está por despertar. Es la hora cero, el ataque sorpresa. Los relojes marcan las 3 de la mañana. En las avenidas desiertas de la capital, apenas un par de autobuses viejos corren con choferes que bostezan, ignorando que en menos de 10 minutos el cielo va a estallar. Caracas sueña. Venezuela sueña, pero allá afuera, en mar abierto, el monstruo ya está en movimiento, el rugido que rompe la noche. A lo lejos, en las costas de La Guaira, pescadores sienten primero el temblor. ¿Un trueno?, piensa uno, pero el trueno no repite un mismo sonido. Es un rugido continuo, metálico, afilado. Los más viejos lo reconocen. No son truenos, son motores de guerra y de repente, ¡boom!, el primer destello. Un misil crucero atraviesa el cielo como un cometa ardiente, luego otro y otro. En segundos, decenas de líneas luminosas cruzan la oscuridad. No hay tiempo de procesar, no hay aviso previo. El golpe viene directo al corazón de la defensa venezolana. Bases aéreas, radares, antenas de comunicación. Primero los ojos, después los oídos, luego las manos. Esa es la doctrina del Pentágono: cegar, silenciar, inmovilizar. La sorpresa calculada no fue un accidente, no fue un error, fue un cálculo quirúrgico. Mientras la gente común dormía, satélites de reconocimiento habían marcado cada punto vulnerable. Las coordenadas exactas de los radares S-300 rusos desplegados en Maracay, la posición de las baterías Buk cerca de Caracas, los centros de comando en Fuerte Tiuna. El objetivo era simple: que cuando el sol saliera, Venezuela ya no pudiera mirar al cielo ni contestar con fuerza. Que el pueblo despertara bajo la sombra de un poder aplastante. Pero no siempre la sorpresa significa victoria. El despertar en Caracas son las 3:20 a.m. y las primeras explosiones estremecen la capital. Vidrios rotos en Catia, alarmas de carros sonando en Chacao, perros ladrando sin control. En cuestión de segundos, la ciudad entera despierta en pánico. «¡Un terremoto!», grita alguien, pero el terremoto no se repite con ritmo natural, viene en ráfagas. Boom, boom, boom. La televisión interrumpe su programación nocturna, pantalla roja, letras blancas. Alerta, agresión externa, refúgiese en lugares seguros. En los barrios, las madres abrazan a sus hijos y se tiran al piso. Los hombres corren hacia las ventanas buscando en el cielo lo que no alcanzan a ver. Aviones invisibles, veloces, diseñados para no dar aviso. El golpe a las bases. La primera oleada se concentra en La Carlota, Palo Negro, Barcelona, Puerto Cabello. Explosiones que levantan torres de fuego iluminan el horizonte. Los aviones Su-30, joya de la Fuerza Aérea Venezolana, ni siquiera tienen oportunidad de despegar. Algunos arden en las pistas, otros intentan salir en estampida y son perseguidos por misiles aire-aire antes de alcanzar altura de combate. El mensaje es brutal. La supremacía aérea es de Estados Unidos, pero entre ese fuego también ocurre lo inesperado. Una batería S-300 logra encenderse a tiempo y lanza sus misiles. 2 cazas enemigos son alcanzados y caen al mar. No es suficiente para detener la marea, pero es un rugido de resistencia que retumba en la madrugada. La ciudad en shock. En Caracas, la gente se asoma a los balcones mientras tiembla el suelo. Las redes sociales hierven. Videos caseros de explosiones, rumores de invasión, fotos de humo levantándose cerca de bases militares. «Papi,
Los hospitales empiezan a recibir heridos, la mayoría civiles alcanzados por esquirlas o caídas en medio del caos. Las sirenas de ambulancias se mezclan con el estruendo lejano de los bombardeos. Y en medio de la confusión, un mensaje en cadena nacional. Compatriotas, nuestro país ha sido atacado sin aviso previo. La patria está bajo agresión. No nos rendiremos. Resistiremos. La voz presidencial intenta dar calma, pero el miedo ya corre como pólvora. El precio de la sorpresa. Los estrategas en Washington sonríen. La primera fase fue un éxito técnico. Radares neutralizados, bases aéreas golpeadas, centros de comando silenciados. Pero la historia enseña algo que los generales siempre olvidan. La sorpresa abre la puerta, pero no garantiza la victoria. Porque si bien Venezuela recibió el golpe inicial, el país entero ha despertado y un pueblo despierto es mucho más difícil de derrotar que un escuadrón de aviones, la primera chispa de resistencia. En las montañas cercanas a Caracas, grupos de la milicia bolivariana se movilizan. No son soldados profesionales, pero llevan años entrenando para un escenario así. En los puertos, lanchas rápidas se preparan para salir a patrullar, listas para hostigar con artillería ligera cualquier sombra en el mar. Y en las ciudades la gente empieza a organizarse por instinto, vecinos revisando refugios, improvisando planes de escape, compartiendo agua y comida. El ataque sorpresa logró su objetivo militar, pero también logró algo que no estaba en el guión del Pentágono: despertar la furia de millones que no estaban listos para rendirse. La madrugada termina con humo en el aire y miedo en el pecho. El sol se levanta sobre una Venezuela herida, golpeada, ensordecida por los misiles, pero aún viva. Y en esa luz gris del amanecer, una certeza empieza a germinar. Si el ataque fue sorpresa, la resistencia también lo será. El ataque sorpresa ya golpeó. Caracas tiembla, las bases están ardiendo, pero las cenizas no apagan la voluntad. En cuestión de minutos, Venezuela pasa del shock al contraataque. Las baterías despiertan en Maracay, un radar que no fue destruido logra encenderse. Las pantallas muestran ecos múltiples, docenas de cazas enemigos sobrevolando el litoral. El oficial al mando no duda. ¡Fuego! Un misil S-300 corta el cielo como un relámpago. A los pocos segundos, otro. El rugido metálico despierta no solo a la ciudad, sino a la esperanza. Uno de los F-18 es alcanzado en pleno vuelo. Explota en una bola de fuego que ilumina la madrugada. Los soldados gritan: ¡Le dimos, carajo! ¡Le dimos! No es una victoria total, pero es la primera mordida, la primera señal de que Venezuela no está de rodillas. Los cazas venezolanos entran en juego en otra pista. 2 Su-30 logran despegar antes de que caigan más misiles enemigos. Son gigantes en el aire, capaces de cargar misiles antibuque. Los pilotos saben que la diferencia tecnológica es brutal, pero también saben que cualquier golpe, aunque sea simbólico, vale oro. Se elevan hacia el mar, buscando la silueta lejana de la flota. Uno lanza un misil contra un destructor que patrulla a media distancia. La defensa del buque intercepta uno, pero el segundo impacta de lleno en la cubierta. No lo hunde, pero lo deja humeando, fuera de combate. El piloto grita en la radio: «Objetivo alcanzado». Minutos después, uno de los Su-30 es derribado. El otro regresa averiado, pero trae consigo la gloria de haber mordido al gigante. Los cohetes desde la costa en Puerto Cabello, una batería Bastion P se activa. Los misiles P-800 Onyx son lanzados desde la costa hacia la nada azul del Caribe. No todos llegan. Algunos son interceptados por el escudo de los destructores norteamericanos, pero uno atraviesa la muralla, impacta un barco de apoyo logístico. No es un portaaviones, pero sí una pieza clave en la cadena de abastecimiento. El mensaje es claro:
Aquí nadie entra sin pagar precio, éxitos y fracasos. La ofensiva venezolana no es perfecta. Muchos misiles fallan, interceptados antes de tocar blanco. Algunos cazas ni siquiera despegan, otros caen al mar antes de regresar. Pero en medio de cada fracaso hay un destello de éxito, y ese destello es suficiente para encender la moral. Porque cuando el pueblo ve en las noticias que un buque estadounidense está humeando en el Caribe, entienden algo poderoso. El gigante no es invencible. El efecto psicológico en Washington, los generales anotan las bajas como daños menores, pero en la mente de los soldados estadounidenses que ven caer un compañero o que sienten un misil estallar cerca de su buque, se siembra la duda. ¿Y si esta guerra no es tan limpia como nos prometieron? En Caracas, por el contrario, el efecto es opuesto. La rabia se transforma en fuerza, el miedo se convierte en orgullo. Resistimos, carajo, podemos darle la mordida inesperada. Mientras la flota mantiene distancia, un submarino venezolano clase U logra acercarse en silencio. No tiene la tecnología de un submarino nuclear, pero sí la astucia de moverse en aguas poco profundas. Lanza un torpedo contra una fragata. El impacto es directo. La fragata empieza a inclinarse, pierde control y finalmente se hunde lentamente bajo las aguas del Caribe. Ese hundimiento es grabado por satélites y compartido en medios internacionales. No cambia el balance militar, pero sí el político. Ahora el mundo sabe que Venezuela golpeó de vuelta. La respuesta inmediata no detiene el ataque estadounidense. Los portaaviones siguen lejos, intocables, lanzando oleadas interminables. Pero Venezuela logró algo que pesa más que cualquier misil: demostrar que puede morder. Algunos cohetes fallaron, sí, algunos cazas fueron derribados también, pero otros misiles impactaron y un par de buques quedaron fuera de juego. Ese es el repelente, esa es la señal. No será una guerra de iguales, pero tampoco será una guerra gratis. El ataque sorpresa ya no es sorpresa. Estados Unidos golpeó primero, Venezuela respondió de frente, pero el golpe directo tiene un límite. La diferencia tecnológica es abismal. Y es en ese punto donde la estrategia cambia. La mente del débil que piensa como fuerte. En el tablero militar, el débil que intenta jugar igual que el fuerte siempre pierde. Pero el débil que cambia las reglas, que convierte la guerra en algo inesperado, puede resistir más de lo que el enemigo jamás calculó. Venezuela lo sabe. No tiene flotas modernas ni cientos de cazas de última generación, pero sí tiene mar, tiene selva, tiene montañas y tiene la voluntad de hostigar sin descanso. Submarinos en silencio. En lo profundo del Caribe, 2 submarinos venezolanos clase U-209 apagan sus sistemas activos y se deslizan como sombras. Son viejos, sí, pero silenciosos en aguas poco profundas. Un destructor estadounidense pasa cerca, confiado en su poder de detección. Pero el océano es traicionero, el sonar no lo ve todo. De pronto, un torpedo es lanzado, se escucha la alarma encubierta, los marinos corren, pero ya es tarde. La explosión revienta el casco de un buque de escolta. El gigante aún domina, pero por primera vez siente el mordisco en su propia carne. Lanchas rápidas, el enjambre. Mientras la flota de Estados Unidos mantiene distancia, desde islas y puertos venezolanos salen decenas de lanchas rápidas. Son pequeñas, casi invisibles en el radar. Algunas cargan lanzamisiles portátiles, otras llevan drones explosivos improvisados. El objetivo no es hundir portaaviones, es hostigar, molestar, obligar al enemigo a gastar millones en interceptar lo que cuesta miles.
Las lanchas atacan en enjambre, se acercan, disparan, se esconden en la noche. Un buque estadounidense logra derribar varias, pero no todas. Una alcanza a soltar su carga cerca de una fragata y provoca daños menores. No es una victoria total, pero es un recordatorio. El mar no está vacío, está lleno de dientes pequeños que muerden donde menos se espera. Drones marítimos, la sorpresa iraní. Años antes, Irán enseñó a Venezuela cómo improvisar con drones marítimos. Ahora, esas embarcaciones no tripuladas, cargadas con explosivos, navegan directo hacia la zona de exclusión naval. Son detectadas y muchas son destruidas, pero una logra atravesar y chocar contra el costado de un buque logístico. El estallido sacude la moral de la tripulación y la noticia corre por los medios. Un dron suicida venezolano daña barco de Estados Unidos. El Caribe se convierte en un laberinto. El mar abierto es del portaaviones, pero las costas, las islas, los canales estrechos, ahí la ventaja cambia. Venezuela conoce cada rincón del Caribe cercano. Submarinos, lanchas, pescadores informando posiciones, radares móviles escondidos en montañas, todo se convierte en parte de un enjambre irregular. Estados Unidos tiene poder total, pero ahora enfrenta una guerra de mosquitos. Cada picada no mata, pero desespera. Guerrilla naval, guerrilla terrestre. Mientras el mar se convierte en campo de hostigamiento, en tierra la estrategia también cambia. Milicias bolivarianas se mueven en motocicletas armadas, listas para emboscar cualquier intento de desembarco. En puertos estratégicos, francotiradores y comandos se ocultan, esperando cualquier tropa extranjera que intente pisar suelo venezolano. El mensaje es simple. Aquí no habrá playas fáciles, aquí cada metro será resistencia. El efecto psicológico en la flota. Los marinos estadounidenses empiezan a sentirlo. No es miedo a una batalla abierta, porque en eso saben que dominan. Es la incomodidad de no saber de dónde vendrá el próximo golpe. Un torpedo silencioso, una lancha rápida que se les pega como sombra, un dron marítimo cargado de explosivos. Ese estrés constante no se refleja en los reportes militares, pero se refleja en las caras de los soldados que no pueden dormir tranquilos. El eco internacional. Mientras esto ocurre, las imágenes empiezan a dar la vuelta al mundo. Videos filtrados muestran un buque estadounidense humeando, otro con la cubierta destrozada y reportes de drones explosivos que impactaron. En Moscú y Pekín sonríen en silencio. El débil está haciendo quedar mal al fuerte. En Washington, los voceros hablan de daños mínimos, pero saben que cada golpe inesperado es una victoria simbólica que erosiona la narrativa de invencibilidad. Remate. La contraofensiva asimétrica no cambia el balance militar global. Los portaaviones siguen intactos, la aviación estadounidense domina el aire y los misiles llueven sobre Venezuela. Pero ahora el escenario ya no es tan limpio como lo pintaban los estrategas, porque el débil no juega limpio, porque en el mar oscuro y en las montañas infinitas, Venezuela aprendió que no se trata de ganar, sino de hacer que al enemigo le duela cada paso. Y en esa lógica, el país descubre su verdadera arma, la capacidad de resistir hostigando, de morder sorpresivamente, de nunca dar paz al invasor. El hostigamiento venezolano ya hizo ruido, un destructor humeando, una fragata hundida, un buque logístico golpeado por un dron suicida. Noticias que corren en CNN, RT, pero para el Pentágono. Esas imágenes son gasolina. Ahora se trata de demostrar que ningún mordisco queda impune. Los portaaviones responden. Desde el mar abierto, los gigantes despiertan. El portaaviones USS Gerald R. Ford abre su cubierta.
Una docena de F-35C se elevan uno tras otro, cargados con misiles aire-tierra de precisión. En paralelo, el USS Nimitz libera escuadrones de F-A. El rugido metálico sacude el cielo caribeño, es el eco de la represalia. Los objetivos son claros: silenciar lo que queda de las baterías costeras, neutralizar cualquier pista aérea que aún esté operativa, golpear los puertos desde donde salieron las lanchas rápidas y los drones marítimos. La lluvia de misiles. No solo son aviones, desde submarinos nucleares clase Virginia, escondidos bajo el Caribe, se lanzan misiles Tomahawk, cada uno con alcance de 1.500 kilómetros, programados para caer en centrales de comando y comunicaciones. En cuestión de minutos, Venezuela siente otra ola de fuego. Explosiones en Maracay, Puerto Cabello, La Guaira, columnas de humo que se levantan como cicatrices negras en el horizonte. El mensaje es claro: el gigante aún manda. El choque con la resistencia. Pero aquí ocurre lo inesperado. No todos los misiles entran sin resistencia. En Fuerte Tiuna, Caracas, un radar sobreviviente detecta la ola de Tomahawks. Baterías S-300 responden. 3 misiles son interceptados en pleno vuelo, generando bolas de fuego en el cielo nocturno. La televisión muestra en vivo el espectáculo. Nuestros cohetes derribaron los de ellos, gritan con orgullo en la transmisión. La gente en barrios populares aplaude desde los balcones, aunque el peligro siga latente. En el aire, un F-35 estadounidense es alcanzado por un misil Buk. El piloto logra eyectarse antes de que su nave caiga en llamas sobre una colina al norte de Valencia. Las imágenes recorren redes sociales. Venezuela derriba un F-35 invisible. El impacto psicológico es brutal. No importa que sea un solo avión frente a decenas. La narrativa cambia. Golpes que duelen. Claro, no todo es éxito venezolano. Un ataque masivo de FA-18 logra destruir varios Bastion P en Puerto Cabello. Otro bombardeo arrasa con un puerto de pescadores en La Guaira, donde supuestamente salían drones marítimos. Las imágenes de barcos ardiendo y civiles llorando corren en redes sociales y en noticieros del mundo. Los daños son reales, pero cada imagen de destrucción también es usada como prueba de brutalidad en la guerra mediática. Los submarinos del miedo. Mientras tanto, bajo el mar, los submarinos estadounidenses comienzan la cacería. Con tecnología de punta, rastrean los U-209 venezolanos que aún patrullan. Uno de ellos es detectado y atacado con cargas antisubmarinas. El submarino venezolano intenta escapar, pero finalmente explota en las profundidades. Solo queda silencio y burbujas ascendiendo. En el otro extremo, un torpedo venezolano falla por segundos en alcanzar un destructor. La tripulación lo celebra como milagro, conscientes de que un error mínimo pudo cambiar titulares. El desequilibrio evidente. La contraofensiva estadounidense deja claro que la balanza militar es desigual. Cada puerto golpeado, cada base destruida, cada avión derribado pesa más para Venezuela que para Estados Unidos. Pero la resistencia no es nula. Los cielos del Caribe ahora no son tan seguros como al principio. El efecto en los marinos estadounidenses. Dentro del portaaviones, los pilotos regresan. Algunos celebran impactos certeros, otros llegan cabizbajos. Pero esa gente pelea duro. Remate. El contraataque de Estados Unidos es devastador, sí. Misiles llueven, bases arden, puertos se hunden en humo. Pero en medio de la tormenta, Venezuela sigue de pie. No es una resistencia perfecta, ni mucho menos equilibrada. Es una resistencia irregular, desigual, que se mide no por territorios conquistados, sino por la capacidad de repeler aunque sea una parte del ataque y devolver aunque sea un golpe simbólico. Y en esa dinámica la guerra ya no es un desfile unilateral, ahora es un intercambio.
y cada intercambio mantiene viva la chispa de resistencia. El vaivén del fuego día tras día, el Caribe se convierte en tablero de toma y dame. Estados Unidos lanza misiles desde portaaviones y submarinos. Venezuela responde con baterías que sobreviven, con drones improvisados, con torpedos desde submarinos viejos. Algunos golpes entran de lleno, puertos arden, fragatas se hunden, otros son repelidos, misiles interceptados en pleno vuelo, casas que no regresan a su portaaviones. El juego ya no es sorpresa, es resistencia, es un ciclo sin fin, atacar, resistir, contraatacar, un toma y dame que nadie esperaba tan costoso. El mundo observa. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia. Rusia y China acusan a Washington de agresión ilegal. Países latinoamericanos se dividen. Unos piden alto a la guerra, otros guardan silencio cómplice. Mientras tanto, imágenes de niños llorando en refugios y marinos estadounidenses evacuando un buque herido recorren el planeta. La narrativa se quiebra. Lo que empezó como una demostración de fuerza se convierte en un recordatorio incómodo de que los débiles también muerden. La voz de la Casa Blanca. En Washington, el presidente estadounidense se dirige a la nación. Hoy les anuncio que hemos logrado nuestro objetivo. Hemos degradado las capacidades militares de Venezuela, hemos protegido los intereses de la seguridad regional y ahora estamos listos para la paz. Papi, la voz suena firme, pero detrás del teleprompter hay un cálculo político. Las encuestas muestran rechazo creciente a una guerra costosa en pleno año electoral. Los analistas advierten, cada día de conflicto es un regalo para Moscú y Pekín. El muro inesperado, lo que Washington no dice en cámara, es lo que más pesa en los pasillos del Pentágono. Venezuela no se rindió. Sí, perdió aviones, barcos, bases. Sí, sufrió dolor, caos, destrucción, pero no colapsó, no cayó el gobierno, no se doblegó el pueblo. En vez de eso, apareció un muro invisible, la resistencia asimétrica, el espíritu de hostigamiento, la capacidad de un país pequeño de hacerle pagar un precio a un gigante, la retirada envuelta en triunfo. Los portaaviones ponen rumbo de regreso, la Casa Blanca lo vende como victoria. Se cumplieron los objetivos. Como presidente obrero, como presidente ciudadano que soy, que llevemos adelante de manera exitosa este proceso de liberación. Si fuese necesario, lo juran ustedes. Es hora de dar paso a la diplomacia, pero en el Caribe queda la sensación contraria. No fue retirada por éxito, fue retirada por desgaste. La imagen que recorre el mundo no es la de un desfile victorioso, sino la de un pueblo que, contra todo pronóstico, resistió la embestida. El eco en la historia, los analistas lo resumen con una frase que resuena en los medios internacionales. No fue Vietnam, no fue Irak, no fue Libia, fue Venezuela, y aquí el débil sorprendió al fuerte. Para algunos será símbolo de dignidad, para otros locura inútil, pero en la memoria colectiva queda grabado algo más poderoso que cualquier misil, que cuando un pueblo decide no rendirse, ni el portaaviones más grande puede borrar su voluntad. Donald Trump anuncia paz. Los medios en Estados Unidos lo aplauden como triunfo, pero en las calles de Caracas, entre edificios marcados por explosiones y banderas ondeando en balcones, la gente dice otra cosa. Nos quisieron borrar y aquí estamos, seguimos. Porque la verdadera victoria no se mide en barcos hundidos ni en bases destruidas, se mide en la capacidad de seguir de pie cuando el monstruo se retira cansado. Después de la tormenta, los portaaviones ya navegan rumbo al norte. El Caribe queda en silencio, pero no es un silencio limpio, es un silencio lleno de humo, con olor a pólvora y hierro retorcido. En Caracas, las calles muestran cicatrices, ventanas rotas,
paredes con agujeros de metralla, postes caídos, pero en esas mismas calles la gente camina erguida, algunos con banderas en la mano, otros con el uniforme escolar aún manchado de polvo, otros simplemente con la mirada fija en el horizonte, como diciendo, no nos pudieron quebrar. El pulso humano. Las familias que se refugiaron en sótanos emergen lentamente. Los niños preguntan, ¿ya pasó, mamá? Las madres responden con un nudo en la garganta, sí, hijo, ya pasó, por ahora. En hospitales improvisados, médicos y enfermeras trabajan con lo poco que queda. Un cirujano, agotado, lo resume en una frase que luego se hace viral. Nos quisieron apagar con bombas y lo único que lograron fue encendernos más. La memoria de los caídos. Cada resistencia tiene su precio. En plazas y calles, fotografías de soldados caídos cuelgan junto a velas encendidas. Los nombres se leen uno a uno en actos comunitarios. El pueblo entiende que la victoria no está en los números, sino en la memoria. Honrar a los que dieron su vida y seguir de pie en su nombre. La narrativa que cambia todo. En Washington dicen que cumplieron el objetivo, pero en el resto del mundo la narrativa se torció. Medios internacionales muestran imágenes de barcos estadounidenses golpeados, de misiles interceptados, de un F-35 en llamas cayendo sobre Venezuela, y en cada comentario, en cada titular, aparece la misma pregunta: ¿de qué sirvió la guerra si no pudieron doblegar al país que decían que derrotarían en horas? El eco latinoamericano en las calles de Ciudad de México, Buenos Aires, La Habana y La Paz aparecen pancartas. Venezuela resiste. En universidades jóvenes discuten cómo un país pequeño enfrentó al más grande. No es romanticismo, es ejemplo, porque lo que se vio no fue un desfile militar, sino un choque de voluntades. El Caribe como símbolo, el mar que fue escenario de portaaviones, submarinos y misiles se convierte en símbolo. Ya no es solo agua salada, es el recordatorio de que ahí, en esas costas, se frenó lo que parecía imparable. Pescadores regresan a faenar, pero ahora lo hacen con historias que pasarán de generación en generación. El día que vimos caer misiles, el día que vimos buques ardiendo, el día que supimos que podíamos resistir. La historia no se cuenta solo con ejércitos, portaaviones o estadísticas de poderío. La historia se cuenta con lo que queda después del fuego, y lo que quedó en Venezuela no fue rendición, fue un muro invisible que sorprendió al gigante, un muro hecho de voluntad, de rabia, de memoria y de dignidad. El mensaje al mundo: Estados Unidos declaró victoria y se retiró. Pero en los pasillos del Pentágono quedó la incomodidad. No lograron quebrar al adversario. Ese mensaje recorre el mundo entero. Que no hay ejército perfecto, que no hay tecnología invencible, que un pueblo dispuesto a resistir puede convertir la guerra en un pantano político para cualquier imperio. El precio de resistir, sí, la gente sufrió, sí, hubo pérdidas irreparables, sí, la vida nunca volverá a ser igual, pero entre ruinas y humo, un niño levanta una bandera, una madre lo abraza, un anciano sonríe y dice: aguantamos. Ese gesto pesa más que todos los portaaviones juntos. Golpe final. La primera semana de guerra se convirtió en la última, porque al final el gigante decidió irse, no porque lo derrotaron con armas, sino porque lo desgastaron con algo más fuerte, la certeza de que no sería fácil, de que no sería rápido, de que cada día costaría caro, y esa certeza es la victoria silenciosa que se escribe en la historia. El documental no termina con barcos navegando triunfales ni con discursos gloriosos. Termina con un pueblo en pie, herido pero vivo. Termina con la imagen de Venezuela convertida en muro, un muro invisible que sorprendió al mundo, un muro hecho de carne,
hueso y dignidad. Un muro que le recuerda a todos los imperios del planeta una verdad incómoda. La fuerza puede destruir ciudades, pero nunca doblegar la voluntad de un pueblo que decide resistir.